Hola, soy Christian Fischer de Agronovedades. Somos parte de la Asociación Gremial de Riego de Chile desde su fundación y además somos miembros de la Irrigation Association de Estados Unidos. Hoy les quiero contar qué es lo que es un sistema de fertirrigación para ahorro de energía y de agua. Voy a activar la presentación. Ahí estamos. Sistema de fertirrigación para ahorro de energía y agua. Primero tenemos que ver qué es fertirrigación. Fertirrigación es hacer riego y aplicación de nutrientes al mismo tiempo. Es una forma de nutrición que es más eficiente y más racional que la tradicional, que es agregando el fertilizante, ya sea en la plantación, cuando la plantación es nueva, o tirándolo encima del suelo. Lo que vemos ahí es un sistema de riego muy sencillo, con 1 metro de altura de agua, donde se le pone el agua y el fertilizante y con eso se riega. Eso ya es fertirrigación. La fertirrigación disminuye las pérdidas de agua, permite ahorro de fertilizante y por el hecho de ser un sistema controlado, reduce la contaminación de las napas freáticas. Posibilita trabajar con aguas de mala calidad agronómica, ya sea que tengan sales o sean muy calcáreas, muy alcalinas, ¿no? Ahí vemos equipos diferentes. Este es un cabezal, 2 cabezales de inyección complejos en un sistema de producción de semillas bajo plástico invernadero. Y este es un equipo portátil de inyección tipo dosatron. La fertirrigación permite también reaccionar rápidamente. Cuando observamos en las plantas alguna deficiencia nutricional, podemos inyectar directamente a la avena el nutriente que falta o retirar el que sobra, y no tenemos que esperar que sea entregado sobre el suelo en forma manual y que el suelo lo absorba y que llegue a las raíces. La fertirrigación, ¿cuáles son las precauciones que hay que tener? Primero, la receta tiene que ser preparada según lo que la planta necesite en cada una de sus etapas fenológicas o etapas productivas. O sea, probablemente va a ser una formulación diferente cuando está recién sembrado, cuando está brotando, cuando está creciendo, cuando está floreciendo, cuando está fructificando y en post cosecha. Son habitualmente etapas diferentes en que la planta necesita nutrición distinta y en distintas concentraciones. No, por cierto, no se deben aplicar los fertilizantes en concentraciones demasiado altas porque vamos a, un poquito más adelante lo vamos a ver, vamos a afectar la calidad del agua, el pH o la acidez, la conductividad eléctrica o la salinidad, y eso va a afectar tanto el funcionamiento de la planta como la absorción de fertilizantes. Así que mientras más bajas sean las concentraciones de los nutrientes en el agua de riego, es mejor para la planta. Hay que tener en cuenta de que hay productos que no se pueden mezclar, fertilizantes que no se pueden mezclar porque no son compatibles. Reaccionan al combinarse, formando un polvo, un precipitado, que decanta en el fondo del estanque y ya no se disuelve nunca más. Aquí tenemos una tabla en que tenemos por ambos, por el costado y por la parte superior, los mismos fertilizantes, ¿cierto? El listado de fertilizantes de aquí es el mismo que el de allá, y nos muestra entonces, por ejemplo, el nitrato de amonio con la urea. No es compatible, la mezcla está prohibida, porque si los mezclamos van a reaccionar y van a producir precipitados. El nitrato de calcio, vemos que es muy difícil combinarlo con otras cosas, habitualmente se maneja en un estanque separado, solo él, según esto se puede mezclar con nitrato de potasio y con cloruro de potasio, y con urea un ratito apenas antes de inyectarlo. El color verde es que no hay ningún problema de mezclarlo. Color azul es que se puede mezclar, pero se mezcla y se inyecta inmediatamente. No puede pasar mucho tiempo los dos porque ahí sí van a reaccionar. Y en rojo no hacerlo por ningún motivo porque van a precipitar.
La precipitación de los fertilizantes, además de ser un problema, porque nos complica la operación, se nos tapan los filtros de la inyección, ¿cómo se llama? Junta un fango en el fondo del estanque. Aparte de eso, el producto queda ahí y no llega a las plantas. Entonces, no es muy inteligente el estar mezclando cosas que no deben mezclarse. ¿Cuáles son las ventajas de un equipo de fertilización? Primero, que vamos a hacer una aplicación racional del agua y de los fertilizantes que va a llegar a la zona de las raíces. Podemos usar aguas y suelos con mayor salinidad. Hoy día es un problema, el 40% de los suelos del mundo tienen problemas de salinidad y queremos hacer agricultura en ello, necesitamos cada vez más alimentos para una población que sigue creciendo, tenemos que ver cómo nos manejamos con esos suelos. La planta mejora su eficiencia productiva. ¿Por qué? Porque tiene los nutrientes ahí mismo en las raíces, en las condiciones que los necesitan. No tiene que estar peleando con el suelo, con los cationes, con nada, ni tiene que estar peleando por tomar el agua porque se los entregamos en la mejor condición y la planta los toma y se dedica a crecer y no a estar peleando. Reduce la contaminación del suelo y del agua porque los fertilizantes no se desperdician. Todos los fertilizantes que se aplican deben aplicarse de modo que la planta los aproveche íntegramente y no se pierdan. Mejora los rendimientos del cultivo, porque con un buen sistema de riego y de fertilización combinado, tenemos una mayor producción, una mejor calidad de los frutos, ya sean hortalizas o sean frutales o lo que sea. Vamos a tener mejor calibre, mejor uniformidad, mejor color, mejor sabor, y mejora la condición de post cosecha con un buen manejo también de la fertilización. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, el costo de instalación, sin duda. Un equipo de fertilización no es barato, lo que no significa que no sea rentable. Cuando uno hace una inversión agrícola, tiene que instalar no lo que sea más barato, sino lo que sea más rentable. Eso es el principio de cualquier inversión económica. Pero sin duda que es un tema que hay un costo importante. Necesita el operario con algún conocimiento importante de nutrición, que sepa manejar, pueda manejarse con los diferentes nutrientes, que no haga combinaciones que puedan hacer que ellos reaccionen y precipiten. Tiene que poder manejarse con conceptos como pH, conductividad, equilibrio nutricional, en fin. Un mal manejo podría efectivamente afectar la calidad de la producción y el funcionamiento. Por ejemplo, aquí tenemos una planta de palta o aguacate con problemas de salinidad claramente. Puede ser por el agua muy salina o puede ser también por algún error en el manejo nutricional. Aquí vemos un gotero tapado con precipitado y tenemos un contador de abono. Esto va en un cabezal de inyección en que tiene elementos precipitados metidos adentro y probablemente todo el sistema de fertilización debe tener el mismo elemento que se produjo por alguna incompatibilidad. Vamos a ver un poco de nutrición. Existe la ley que llaman ley de Liebig, la ley del mínimo. Dice que el elemento que está menos disponible limita la producción. Por ejemplo, aquí tenemos azufre, calcio, magnesio, nitrógeno, fósforo, pero el potasio está muy bajo y ese es el que limita la producción. Me parece muy interesante gráficamente cómo se describe aquí. Si uno de los elementos está más bajo que lo que la planta necesita, ahí va a llegar la producción. Vamos a hablar un poco del pH. Mide la acidez de la solución. Por ejemplo, el pH es un valor que está entre 0 y 14. Aquí vemos el ácido de batería, por ejemplo, que tiene pH 0, los ácidos del estómago, jugo limón, y vamos cambiando hacia pH más neutro, por ejemplo, el tomate, el café, pH 5, el agua es pH 7, que es neutro, no es ni ácido ni álcali, ni básico. Y luego vamos viendo hacia más a la derecha los valores mayores de pH, que son, por ejemplo, las pastillas antiácidos, están en 10, el amoníaco, el jabón, en fin. Y bueno, ahí están los ácidos, para que nos hagamos una idea. Simplificando, podemos decir que mientras más bajo el valor de pH, más ácida es la solución, mientras más alto es más alcalina. Y un pH 7 no es ácido
ni alcalino, sino neutro. ¿Por qué es importante esto? Porque el riego, la acidez ideal está entre, digamos, 6 y 7, o 6,5 y 7,5. ¿Por qué? Porque esta es una tabla de disponibilidad de los nutrientes para la planta. Si yo estoy en pH del agua muy bajo, resulta que no voy a poder absorber ni el fósforo, muy poco el potasio, el azufre, el calcio y el magnesio y el molibdeno. Si bien estos otros no hay problema, voy a tener problema de falta de estos nutrientes de aquí. Si me voy a un pH muy alto, también no voy a poder absorber ni el cobre, ni el zinc, ni el boro, ni el manganeso, ni el hierro y probablemente el fósforo. Por lo tanto, tratamos de combinar todo esto y digamos que entre pH 6 y pH 7, algo, podemos manejarnos satisfactoriamente y la planta va a estar en condiciones de absorber todos los nutrientes. Por eso es importante mantener un control sobre el pH del agua de riego que vamos a usar, sobre todo considerando que los suelos también tienen un pH que puede ser bajo o alto y modificar ese pH de suelo es prácticamente imposible. Así que tenemos que entregarle el agua de modo que la planta lo tome inmediatamente antes de que el suelo modifique el pH del agua. Estamos hablando de aguas salinas y la conductividad eléctrica es la que mide la salinidad del agua. A mayor conductividad significa que hay mayor cantidad de sales en el agua. Aquí vemos la típica foto de esas manchas blancas que se producen alrededor de los goteros. Esos son sales que el agua las va siempre, cuando yo pongo agua, el agua se mueve por capilaridad alejándose del gotero y va arrastrando estas sales. Pero a medida que las va arrastrando, la planta, las raíces de las plantas empiezan a tomar esta agua y las sales se van quedando ahí. Las aguas salinas tienen valores altos de conductividad eléctrica, sin duda, y las plantas, aquí está lo que les explicaba recién, las plantas toman algunos nutrientes del agua, no todos, por ejemplo el cloruro de sodio, que es la sal común, no la toman, y si la toman se intoxican. Entonces lo que hace es que cuando yo agrego agua, el agua empieza a moverse en esta dirección dentro del suelo y va arrastrando las sales también hacia la periferia de lo que se llama del bulbo mojado, hacia la parte de afuera. Mientras más agua ponemos, más lejos quedan las sales de la planta. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lavar con mucha agua, desplazarla a mayor profundidad y a mayor distancia. Regar por goteo es interesante porque se evitan las pérdidas por evaporación. En aquellas zonas áridas no tenemos suficiente agua de lluvia para desplazar las sales, por lo tanto tenemos que hacerlo con el riego y para eso tenemos que ser eficientes en el uso del agua, para que toda el agua que usemos se use en alimentar la planta y en desplazar las sales y no se nos evapore. Los fertilizantes, por cierto que son sales, incrementan la conductividad eléctrica, por lo tanto hay que agregar los fertilizantes en una forma permanente y constante, en bajas concentraciones, para que la planta los absorba, todo lo que se le aplicamos, ojalá todo, y no queden esos fertilizantes en el suelo aumentando la salinidad. Cuando la planta saca agua del suelo, aumenta la conductividad, y al aumentar la conductividad, a la planta le cuesta más sacar el agua. Por lo tanto, tenemos que mantener el suelo húmedo. Esas son las labores que hay que hacer cuando estamos trabajando con agua salina y tenemos fertirrigación. Los equipos de inyección son impresionantes, el abanico que hay de lo que uno quiera, desde vaciar efectivamente un saco de fertilizante en el estanque donde está tomando la bomba, hasta equipos muy automáticos y complejos. Equipos sencillos, tenemos preparar la solución nutritiva y succionar directamente de ahí con la bomba, o succión en la boca de aspiración. Aquí tenemos 3 estanques donde se ha preparado alguna solución nutritiva, probablemente diferentes, que no son compatibles entre ellos, y dependiendo de cuál llavecita abramos, la bomba va a succionar desde este estanque, junto con el agua que está succionando desde la fuente de agua. Y tenemos equipos de mediana complejidad, por ejemplo, una bomba inyectora. Esta es una bomba de pistón, ese es el pistón, y entonces succiona desde un estanque o lo que sea y mete a la presión que sea necesaria hacia la red de riego. Esto es un equipo, un inyector Venturi, que funciona estrangulando la
la matriz principal, entonces se obliga al agua, perdón, en este sentido, a pasar a través del Venturi y succionar fertilizante. Y tenemos las bombas proporcionales, en este caso un dosatrón, lo que hace es aprovechar la corriente de agua, la velocidad que tiene el agua acciona un mecanismo, y ese mecanismo entonces succiona el fertilizante y lo incorpora a la red. Y tenemos equipos más complejos, como los cabezales de inyección y como las bombas de pistón o membrana. Este cabezal tiene un controlador, que es el que lleva todo el manejo, tiene 4 canales de inyección, significa que simultáneamente puede inyectar 4 soluciones independientes de 4 estanques distintos. Tiene una bomba auxiliar que no se ve aquí, pero está detrás, que es la que da la presión para que esto funcione, los Venturi succionen, y tiene por el lado de allá una transmisor de pH y conductividad. Ahí hay una sonda, perdón, 2 sondas, ahí hay una y hay otra. Vamos a verlo un poco más de cerca. Ahí tenemos ambas sondas de conductividad y de pH que están leyendo permanentemente el valor del agua que va hacia el riego, el valor de pH y conductividad. Y según eso, abre, cierra, inyecta más, inyecta menos, para mantener esos valores en el objetivo que se programó. Y eso es todo. Les agradezco mucho su participación. Ahí estamos. Les quiero decir, pedir que cuidemos el ambiente. El ambiente es básico para la vida. Si nosotros no respetamos el ambiente, no respetamos la naturaleza tampoco nos va a respetar a nosotros. Así que cuidemos el agua, que el agua es vida y todos la necesitamos. Muchas gracias por atender esta charla. Nos veremos en otra.